La espera ha terminado, por fin salió la 2.6 como una actualización gratuita para toda la suite de Affinity. Quédate en este video para ver todas las novedades con una demostración más adelante de cómo funciona el Machine Learning para que sepas lo básico y lo puedas utilizar. Por supuesto, antes de entrar en materia, no te olvides que tenemos el grupo de Affinity en tu idioma, donde puedes compartir tus trabajos, expresar tus dudas y ayudar a otros miembros de la comunidad a resolver sus dudas. Tenemos presencia en Facebook, Telegram, Discord y Reddit, pero estamos más activos en Facebook y en Telegram. Veamos todas las novedades. No es una lista muy larga, pero hay cositas interesantes. Lo primero es la herramienta de selección de objetos en Affinity Photo, que es un pequeño icono de un búho. Al seleccionar hace un preprocesado de la imagen y después pasando el mouse por encima podemos seleccionar objetos automáticamente, hacer una selección. Esta selección, por supuesto, se puede mejorar, pero es una selección inicial para adelantar el trabajo. Después tenemos seleccionar sujeto también en Affinity Photo y es la solución de un clic para seleccionar el sujeto de la imagen. En el menú seleccionar sujeto y listo. Hace un preprocesado y selecciona el sujeto automáticamente. Al igual que la anterior, la selección pues se puede mejorar, simplemente es una selección inicial. Ambas herramientas las voy a explicar más adelante en el video para mostrar cómo funcionan. Después tenemos la propagación de páginas múltiples de Affinity Publisher, que lo que facilita es la creación de páginas desplegables, trípticos y de acordeón. Es la manera para hacerlo más automatizado este tipo de contenido. Muy importante mencionar que todos los cambios que están dentro de Affinity Publisher no son compatibles con versiones anteriores. Eso significa que si abres un archivo en la versión 2.6, ese archivo una vez lo guardes ya no se puede abrir en la 2.5. Así que si tienes un trabajo que aún no entregas y no quieres arriesgar, primero finaliza el trabajo y después actualiza la versión. Después tenemos el control de redistribución de páginas, que lo que permite es una mejor administración de las páginas con un nuevo menú donde podemos agregar, copiar y aplicar diferentes objetos y todo lo que estamos haciendo a la hora de maquetar. Igual como lo anterior, pues eso, perdemos compatibilidad si se salva, no se puede abrir en una versión antigua. Después tenemos mejoras en la migración de las páginas, que nos otorga mejoras a la hora de dividir páginas maestras, de mover contenido maestro, de volver a aplicar páginas maestras y de anclar hacia el lomo. Son diferentes formas a la hora de maquetar que tenemos mejoras en ese sentido y también, como mencioné, la compatibilidad. Después tenemos mejoras generales en la gestión avanzada de páginas, mejoras en las miniaturas, en las etiquetas y correcciones de errores que había a la hora de trabajar con Publisher. Digamos que Publisher recibió una actualización bastante interesante. Por otro lado, en Affinity Designer tenemos mejoras en la herramienta lápiz con un cierre automático, configuración de suavidad y usar un estilo de línea. También tenemos mejoras en la herramienta de pluma, que ahora también utiliza el estilo de línea, y mejoras en las herramientas de nodo con una pequeña explicación que abajo dejo el enlace por si quieren leerlo de manera más detallada y practicar para ver cómo funcionan las nuevas mejoras. También tenemos mejoras en el selector de color, esta vez sí es para las 3 aplicaciones y esto se agradece muchísimo, y es que cuando seleccionas un color teniendo seleccionado un objeto, se aplica lo que estás seleccionando automáticamente. Antes había que hacer un clic extra para aplicar el color al objeto que ya tenías seleccionado. También mejoraron la compatibilidad del RAW y la base de reconocimiento de lentes se actualizó tanto en Publisher como en Affinity Photo. El panel de orden de lectura también ha introducido mejoras para la compatibilidad de los PDFs a la hora de producir PDFs con Affinity. Son mejoras pues que se agradecen. Y
continuamos por acá, ya falta poco. La verdad la actualización es relativamente pequeña. Ahora se pueden generar códigos QR utilizando datos de origen de la combinación de datos. O sea, podemos tener datos dentro de un Excel y utilizar esos datos para generar códigos QR. Quizás si les interesa un video independiente de este sistema, pues quizás estaría interesante hacer un video para ello. También tenemos mejora en la usabilidad de las fotos, que son pequeñas mejoras a la hora de usar las capas de imagen y las capas de RAW, en la persona de licuado, en la persona de asignación tonal. Vamos, son pequeñas mejoras que, pues como verán, la lista es un poquito larga, pero son cositas puntuales que, como digo, el enlace está abajo para leer al detalle. Y pues al final otras mejoras generales de la 2.6 que digamos que facilitan a la hora de trabajar, pequeños detallitos que se corrigen y cosas que antes a lo mejor no funcionaban del todo bien. Por ejemplo, la herramienta anchura de trazo, se ha agregado un botón para restablecer en la barra de herramienta contextual. O sea, como que detallitos de herramientas que le faltaban cositas y tal, pues se agregaron. Y bueno, ahí está un poco la lista. Como verán, la actualización no es excesivamente larga. Y digamos que las dos cosas principales o lo más grande sería las dos herramientas de Machine Learning. Para mí eso me parece lo más destacable de esta actualización. Lo que estás viendo en pantalla es el resultado final de la selección de sujeto automático de Affinity Photo. Lo único que necesitas es tener la capa seleccionada donde está tu sujeto, venir aquí a seleccionar y ponemos aquí esta opción de seleccionar objeto. Sí, está mal traducido al español, debería decir sujeto, pero bueno, esta es la opción. Y este es el resultado que nos genera. Yo no muestro el proceso porque mi computadora no tiene gráfica dedicada y le cuesta un poco hacer el procesamiento porque corre en local. Entonces, si hacemos un zoom, podemos ver que la selección es una selección inicial que está bastante decente, la verdad. Yo escogí esta imagen porque pensé que el fondo y el vestido, al tener un color tan parecido, le costaría, pero no, realizó bien la selección. Por supuesto, yo puedo venirme aquí al pincel de selección y utilizar la opción de perfeccionar la selección y trabajar el cabello para que quede una mejor selección del sujeto, pero digamos que la herramienta de selección automática cumple su función. Muy importante mencionar que en editar, ajustes, vamos aquí a aprendizaje automático, al Machine Learning, y tenemos que descargar estos dos archivos para que la herramienta funcione. Tanto la selección de sujeto como la herramienta de seleccionar objetos requieren que estos dos archivos estén descargados para funcionar. Y aquí pueden poner como está por defecto CPU y GPU, que el mismo programa determinará cuál utilizar según su sistema operativo. Cuando activamos la herramienta de selección de objeto, al principio hace un pequeño procesamiento y después nos permite pasar el mouse por encima y salen estas líneas de selección que nos indica qué es lo que vamos a seleccionar cuando hagamos clic. Si se fijan, cuando dejo un poco el mouse encima del objeto, le sale un borde para que quede claro qué es lo que estoy seleccionando. En la parte superior tenemos los modos y ahorita al arrancar la herramienta sale en modo nuevo. Cuando hago una primera selección, si se fijan arriba cambió al modo añadir. De esta manera, las siguientes selecciones se van agregando a la selección inicial sin tener que utilizar ninguna combinación de teclado. Si selecciono algo que no quiero y lo quiero eliminar de la selección, simplemente cambio aquí al modo de sustraer, voy al objeto que tenía seleccionado que no quiero, le doy clic y se elimina la selección. El siguiente modo es el modo intersección para seleccionar o eliminar de la selección cosas complicadas de una intersección de objetos que se sobreponen uno encima del otro. También está la opción para activar de que un objeto con varias partes se seleccione automáticamente y también tiene activado el suavizado de bordes. Esta selección, una vez finalice, pues ya tiene sus bordes suavizados.
Y por supuesto tenemos el botón de perfeccionar la selección, que es típico de la suite de Affinity, que permite mejorar las selecciones en un menú adicional. Una vez yo tengo lo que tengo, vamos a volver a añadir, vamos a agregar este otra vez. Yo tengo mi selección hecha ya y quiero terminar, pues listo, simplemente me voy a la herramienta de mover, por poner un ejemplo, o no seleccionar nada y listo. Ya yo tengo mi selección hecha. Y podemos hacer zoom y ver que pues la selección tiene sus inconvenientes, no es 100% perfecta, pero está bastante decente. Por supuesto, como mencioné en la herramienta, tenemos la opción de perfeccionar y lo ideal es hacer el perfeccionamiento de la selección antes de abandonar la herramienta y de manera que el resultado final sea el que necesitamos. La herramienta personalmente me parece que funciona mejor que la beta, eso sí tengo que decirlo. Para cerrar el video me gustaría dar mi opinión sobre esta actualización. Por supuesto también me gustaría leer sus opiniones, así que en la caja de comentarios del video estaré atento para leer todas las opiniones de la comunidad. Y bueno, mi pensamiento, por supuesto, primero positivo porque son novedades, tenemos nuevas herramientas, una actualización gratuita, excelente, pero aún así tengo el mal sabor de boca que ya me han dejado otras actualizaciones. ¿Por qué? Porque me traen herramientas nuevas, me traen cosas interesantes, pero me siguen faltando cosas básicas. Vamos por la 2.6 y Publisher no puede generar PDFs interactivos, ni puede generar el formato de los libros digitales. Designer no tiene ninguna función de autotrazado para convertir una imagen de píxeles en vectores. No tiene la función para colorear utilizando una malla encima de los vectores. O sea, son cosas básicas que deberían tener los programas y que vamos por la 2.6 y siguen sin aparecer. Tenemos herramientas interesantes que nos llegan, tenemos novedades interesantes, pero nos siguen faltando cosas básicas. Y no sé, de verdad que no entiendo mucho el rumbo que lleva la empresa. Yo pensé que con la nueva adquisición de Canva que había adquirido la suite de Affinity se iba a potenciar el desarrollo, se iba a agilizar. Pero de hecho esta ha sido la actualización que más ha tardado. Entonces no sé qué rumbo llevan, no sé cómo va a ir esto, pero me sigue molestando que falten cosas básicas dentro de estas aplicaciones. Cosas básicas que harían que muchas personas que aún no se deciden ya compraran la suite completa. Sí, quizás decir esto después de tantas ofertas es una locura, pero sí hay personas que aún no se han cambiado porque les siguen faltando cosas básicas. Entonces, bueno, eso sería todo por este video. Como dije, me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y nada, nos vemos en un próximo video.